Alberto Garzón, ministro de Consumo, gracias por estar en Código de Barras. Nada, muchísimas gracias. Como ministro de Consumo, ¿qué les dice a estos consumidores? Bueno, nosotros estamos igualmente preocupados. Somos conscientes de que cuando suben los precios de los suministros básicos, los principales afectados son las familias trabajadoras, son las familias populares, son aquellas familias y unidades familiares que menos recursos tienen para hacer frente a bienes que son de primera necesidad. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es tratar de reducir esos precios con reformas que son tanto de carácter estructural como de carácter coyuntural, es decir, reformas que van a afectar y van a verse los beneficios en el medio y largo plazo, como reformas que afectan en el corto plazo, como pueden ser las fiscales. ¿Ha tomado el Gobierno ya todas las medidas que están en su mano? Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que esto es un fenómeno complejo que requiere soluciones complejas y por lo tanto nunca se agotan. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo el agua que la energía, por ejemplo, y la preocupación ahora mismo, digamos, más boyante es la del precio de la energía y cómo afecta la factura de la luz. Y este es un fenómeno complejo porque tiene varias causas o varios canales a través de los cuales se transmite. Una tiene que ver con elementos estructurales de carácter internacional. Nosotros no somos productores de gas y lo necesitamos importar, y cuando el gas está caro en el extranjero, pues más caro nos resulta a nosotros. Pero luego hay elementos nacionales, elementos sobre los que estamos incidiendo, como es mejorar la oferta de energías renovables. Esto es una cuestión también estructural. Estamos hablando de proteger a los consumidores más vulnerables. Estamos hablando, por lo tanto, de bono social, bono térmico, que ninguna familia por no tener recursos se quede sin suministros, por decirlo de una forma muy sencilla. Y después tenemos que hacer reformas del mercado energético, tanto a nivel europeo, que digamos ahí las competencias son compartidas y ahí hace falta un papel mucho más activo de la Comisión Europea, como del ámbito nacional. Y en el ámbito nacional hay un debate abierto. Hay un debate abierto sobre cuáles son las medidas. Desde Unidas Podemos planteamos una serie de medidas de intervención y de regulación de los precios, estableciendo precios máximos a determinadas energías, mientras que, lógicamente, hay otra serie de propuestas, pero la realidad es que el precio de la energía sigue subiendo y está a unos niveles históricos que desgraciadamente todo apunta a que continuarían así si no hacemos nada más. Por lo tanto, la conclusión es fácil, hay que hacer más. Habla de fijar precios, pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que eso es una bomba de relojería. Hay un debate abierto donde además es natural que lo haya, porque es un gobierno de coalición, es un gobierno formado por diferentes partidos políticos que pensamos distinto o nos acercamos de manera diferente a un mismo fenómeno, y si no fuera así seríamos del mismo partido. Entonces esto es algo lógico. A partir de aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de convencer a nuestro socio de gobierno de la necesidad imperiosa de tomar más medidas y un determinado tipo de medidas que de momento efectivamente por el otro socio, por el socio mayoritario, no se contemplan. Este es el debate que hay abierto ahora mismo en el Parlamento, en los grupos parlamentarios, en los espacios políticos, y que tiene su reflejo también en el gobierno de coalición. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido consensuado, todo lo que hemos hecho hasta ahora es positivo, pero desde nuestro punto de vista es todavía insuficiente, porque lo que vemos es que la realidad material de la gente, de las familias, se complica, y nosotros tenemos que ser capaces de no contentarnos con lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que pasa es que Bruselas dice que las medidas que ustedes proponen, fijar precios, es ilegal. Ahí hay un debate porque no todo el mundo mantiene esa visión, no es una interpretación dominante, y al mismo tiempo hay varios factores sobre los que se podrían incidir. Una parte es la regulación de precios de determinadas fuentes de energía, hablamos de nuclear, hablamos de hidroeléctrica. Algunos países como Francia ya lo tienen puesto en el caso de la nuclear. Pero sus empresas son públicas, ministro. Francia puede hacerlo por eso. Bueno, una cosa es la regulación y otra cosa efectivamente esa sería la otra dimensión sobre la que nosotros también hacemos una propuesta, una construcción de una empresa pública de energía que pueda aprovechar incluso las propias finales de concesiones de las centrales hidroeléctricas para conformar un actor público que, al mismo tiempo que interviene en el mercado, también su propia presencia desincentive el abuso que muchas veces vemos por parte de las grandes compañías energéticas, que en nuestro país es una estructura de mercado oligopólica. Eso quiere decir que hay 3 grandes empresas que prácticamente lo copan todo. Entonces, estas medidas, tener una empresa pública, regular precios, ya existen
en Europa. De hecho, muchos países tienen empresas públicas en diferentes estratos y segmentos del mercado energético, y nosotros creemos que esto ayuda. Insisto, no es la panacea porque es un fenómeno complejo, por lo tanto hay que abordarlo de diferentes dimensiones, y las que estamos haciendo están bien, pero falta abordar otras dimensiones, y ahí es donde está el debate. El tema es que tener una empresa pública, como saben, no garantiza pagar menos al final, que el consumidor pague menos, porque fíjese, en Italia la tienen y sin embargo están ahora mismo pues casi como nosotros pagando el megavatio hora. Sí, porque hay un mercado que se llama el mercado marginalista, es un sistema que está vigente en todos los países de la Unión Europea y que es profundamente injusto. Y lo que hace es que pagamos el precio de la energía, de todas las energías, al nivel de precios de la más cara. Esto muchas veces se explica en términos más coloquiales, como el que va a una frutería y compra dos piezas de cebolla, por ejemplo, y compra un mango y lo paga todo al precio del mango, que sería mucho más caro. Incluyendo, entonces los productores de cebolla están vendiendo a precio de mango lo que a ellos les cuesta a precio de cebolla. Es ahí donde sacan las ganancias. Esto ocurre lo mismo en la energía. La energía más cara es la energía del gas, el gas natural, el gas licuado, los ciclos combinados, porque en última instancia nosotros, como decía antes, no somos productores, lo tenemos que importar, y aparte hay una serie de costes adicionales, como es la prima de emisiones de CO2 y otras energías que son más baratas, como puede ser la nuclear o como pueden ser las renovables. Cuanto más peso tengan las renovables, por lo tanto, más fácil será que no haga falta usar energías caras. Pero ese sistema no está funcionando. No está funcionando porque además es aprovechado, y esto ha habido ya sentencias judiciales en nuestro país a raíz de investigaciones propuestas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que demuestran que ha habido en algunos momentos, que es lo que se ha podido demostrar, procesos de manipulación de precios. Como es una estructura de mercado donde hay 3 grandes empresas y es un sistema tan injusto, es fácil que al final acaben manipulando precios para incrementar sus beneficios. Y esto es un sistema que opera en toda Europa con independencia del tipo de actores que haya, si son públicos, si son privados, si son de una energía o son otra, y este sistema es, digamos, el origen del mal, porque hace que muchas empresas se estén beneficiando de manera excesiva sobre sus costes. Enseguida le preguntaré por esos precios inflados, porque es cierto que es escandaloso y ha afectado a miles de familias en España, pero hablaba de la empresa pública. Ustedes en Unidas Podemos quieren una empresa pública de energía, pero claro, las licitaciones actuales caducan en 10 años. Van a crear una empresa pública para solucionar algo urgente en 10 años, 2031. Como decía, no se trata de una solución única para un problema único, sino de un pack de soluciones donde entraría el papel de la empresa pública. Y además hay muchas formas de hacerlo, desde la fórmula, digamos, más conocida y caricaturizada como la de la nacionalización, hasta la fórmula de ir recogiendo el final de las concesiones, que son a lo largo de muchos años, pero empiezan ya el año que viene, e ir acumulando todo ese potencial y esos mecanismos e instrumentos en un actor público. Y incluso eso después se podría tener muchísimos matices y muchísimas diferencias. Lo importante es concebir que el hecho de que exista un actor público que tiene otro criterio, el actor público tiene el criterio que se le defina desde el punto de vista estatutario por el Parlamento. Eso quiere decir que esa empresa puede tener como objetivo ser rentable, pero no enriquecerse a costa de la factura de la ciudadanía, y que los beneficios que tenga redundan en cualquier otro aspecto. Eso se puede definir estatutariamente. El actor privado es un actor privado, y en nuestro caso, además en el mercado energético, fundamentalmente el peso fundamental lo tienen fondos de inversión extranjeros. Eso quiere decir que su objetivo es hacer dinero, y no les importa básicamente, porque no está en su naturaleza que les importe si a las familias tienen más o menos dificultades. Son fondos de inversión que se mueven a través de la economía mundial y que decidieron en algún determinado momento invertir en el mercado energético comprando una gran empresa española, un porcentaje de esa empresa. Y lo que quieren es el máximo dinero. Entonces ellos lo que hacen es que en cada subasta, pues si pueden intervenir para que el precio sea lo más elevado posible, mejor, porque es lo que buscan. Y además es que si no lo hacen así, el fondo de inversión se va a marchar a otro lugar para hacerlo. Ese es el capitalismo financiarizado. Y ese sistema es absolutamente perverso. Por eso la existencia de un actor público que no funciona con ese criterio, sino que funciona con otro criterio, hace de compensador.
y puede combatir de esa manera las acciones perversas de esos actores privados, que digo que son perversas pero son legales, y por lo tanto el actor público funciona digamos compensando la balanza y ayudando, y además porque es un instrumento de la economía y es un instrumento que tiene muchas otras ventajas. Sin duda esto solo no serviría, el ejemplo es que en otros países hay empresas públicas y también tienen precios altos. Hablaba antes de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Reconoce este organismo que algunas empresas han inflado la factura. Hay 150.000 familias que han pagado de más porque sus compañías no les explicaron el tema de los tramos horarios. ¿Cómo vamos a denunciar si no quieren decir qué empresas son y qué van a hacer ustedes? Nosotros estamos en conversaciones con la CNMC precisamente a raíz de esta denuncia que se hizo pública por parte de ellos. Es un inicio de expediente. Bueno, está en un trámite en el que ellos alegan que no es posible todavía anunciar cuáles son los nombres. Nosotros queremos conocerlos también. Cuando se inicie el expediente nosotros entenderemos que esto será público. Al fin y al cabo, por lo visto, están acumulando información. Lo que hay ya son indicios de que hay bastantes comercializadoras, no todas, por supuesto, y que han aprovechado un cambio en la regulación con las tarifas para bueno, pues aprovechar y subir unos cuantos euros. Un 30% más. Uh-huh. Ha habido un abuso. Sí, es una media, o sea, no sabemos, flagrante. no conocemos exactamente lo que la CNMC está estableciendo, porque supongo que no todas las comercializadoras han obrado de la misma manera y de la misma cantidad, por lo tanto ese porcentaje debe ser una media. Lo que estamos es absolutamente vigilantes para poder conocerlo y que esto implique un coste social, porque si no implica un coste social tenemos un problema. Es decir, si una comercializadora es capaz de utilizar un cambio regulatorio para aprovecharse y subir mucho más la tarifa de lo que correspondería y no tiene un coste social, ya no hablo de la sanción que se le pueda poner por los organismos reguladores, sino de que se sepa que esa comercializadora ha sido, en fin, tramposa. Pero ya no coste social en abstracto, sino que la gente no puede denunciar porque no sabe si su comercializadora le ha estafado. Claro, por eso, pero es verdad que hay una serie de procedimientos porque no todas las comercializadoras habrán obrado igual y por lo tanto aquí hace falta que el procedimiento funcione, y estamos en conversaciones con la CNMC precisamente con ese fin, con el que nos puedan poner encima de la mesa con datos y toda claridad de quiénes estamos hablando, de cuánto estamos hablando. ¿Ha patinado la CNMC? ¿En qué sentido? Al no revelar los nombres de empresas que directamente han cometido un abuso de mercado. Bueno, nosotros no podemos entrar en valorar ese tipo de acciones. Nosotros lo que decimos es que cuando las empresas cometen algún tipo de abuso o algún tipo de fraude y está demostrado, es decir, o tenemos suficientes indicios, es importante que se sepa quiénes son. Es muy importante que se sepa quiénes son porque es un aviso a navegantes. Y esto es esencial para que la impunidad no reine, especialmente en mercados que son tan complejos, que existen tantas facturas distintas, tantos contratos, tantas formas distintas de confundir a la gente. Ministro, quiero que escuche algo. Fue criminal, porque claro, como yo le decía, a ver, es que estamos en marzo, en pleno invierno, no me puedo duchar con agua fría. Dormir todavía es lo de menos, porque duermes con vela o llegas tarde a casa simplemente para dormir. Comes cualquier cosa. Entonces, pues andar molestando amigos, déjame comer en tu casa, déjame ducharme en tu casa, déjame quedarme en tu casa. Y así estuve hasta que ya me pusieron la luz y el gas. Esta era Juani, una vecina de Vallecas, en el sur de Madrid, que tiene derecho a una rebaja en la factura de la luz del 40% porque es consumidora vulnerable, muy vulnerable. Para eso necesita cumplir unos requisitos, como acogerse a la tarifa regulada, pero está en la misma situación que miles de personas. No sabe si se puede acoger a esta tarifa, no sabe si con la subida del precio de la luz le van a descontar aún más, no tiene ni idea. Bueno, lo que hablaba antes afecta a toda la sociedad. Estamos hablando de un sector complejo en el que hay muchos actores y muchos instrumentos distintos. Es decir, muy poca gente sabe exactamente qué tiene contratado. Esto es así de triste. ¿Cómo es posible? Bueno, porque el sistema está profundamente enmarañado. Tienes una producción de energía, tienes una venta de energía a las comercializadoras. Las comercializadoras son las que hacen el contrato contigo y tienen muchas formas de alcanzar ese contrato. Puede ser por una tarifa regulada o puede ser por una tarifa libre. Dentro de la tarifa libre puede haber
200.000 cosas distintas, contratos que incluyen el mantenimiento, la reparación, contratos que no lo incluyen, contratos, en fin, al final eso es lo que se llama mercado libre, puede ser muchas combinaciones. Y normalmente la práctica cotidiana de los ciudadanos en nuestro país es contratar básicamente lo que te está poniendo por delante la comercializadora, a veces sin leer la letra pequeña. Entonces todo eso que tiene que ver con confusión, nosotros tratamos de mejorarlo por la vía de la transparencia, para que se conozca mejor y se informe mejor. Hemos habilitado, esto fue una tarea de la CNMC que presentamos nosotros desde el Ministerio de Consumo, un comparador para que las familias puedan comparar y saber exactamente si lo están haciendo con la comercializadora más barata. Estamos tratando de mejorar la capacidad de las familias para entender si tienen contratada una potencia adecuada o si tienen una potencia muy por encima de sus necesidades y por lo tanto hay un sobrecoste. Y luego está el otro tema, que es el tema que hemos escuchado en la intervención, que es la pobreza energética y los mecanismos que tienen que existir, que tienen que ser más generosos, más de protección y que estamos expandiendo y ampliando, que son el bono social, el bono térmico, es decir, la figura del consumidor vulnerable, que aprobamos un Real Decreto Ley hace unos cuantos meses desde el Ministerio de Consumo, para proteger a esos estratos que ya no es que tengan dificultad para pagar la luz o llegar a fin de mes, es que directamente no pueden y por lo tanto tienen carencias materiales como no poder calentar su hogar en invierno. Y eso sí que lo estamos protegiendo y ampliando, aunque sabemos todos que no deja de ser sino una solución de último recurso, porque el objetivo es con lo que empezamos la intervención, es tratando de que bajen los precios. Por primera vez en España, ministro, desde esta semana los anuncios de juegos solo se van a poder emitir de 1 a 5 de la madrugada. No vamos a ver esta publicidad en los partidos de fútbol ni en las camisetas. Bueno, es algo que ustedes llevaban intentando conseguir desde hace mucho tiempo, pero le pregunto, si esto es tan malo, si genera adicción y problemas en miles de familias, ¿por qué no lo han prohibido del todo? ¿No es un horario arbitrario esa ventana de 1 a 5? Nosotros lo que hicimos fue primero manifestar que aquí había un problema social muy grande. Había una alarma social justificada. El juego de azar y de apuestas no es una actividad de ocio normal, no es una actividad de ocio convencional, no es saludable, porque conlleva un porcentaje de riesgo que hace que haya determinadas personas que puedan adquirir hábitos de consumo compulsivo, que pueden tener trastornos de juego y pueden llegar al caso más extremo de la ludopatía. Entonces esto había que intervenir en ello, había que claramente regular el vector principal por el que llegaban nuevos jugadores a este tipo de actividad, que era la publicidad. La publicidad ha dedicado en el último año más de 400 millones de euros para que nosotros estemos literalmente invadidos en términos de anuncios que nos invitan a apostar, que además tienen un target, un público objetivo muy específico, que son la gente que peor lo está pasando, porque al final es la que más rápido compra la posibilidad hipotética de que mejore tu situación económica con un par de clics, y más del 40% de los nuevos jugadores tienen entre 18 y 25 años. Por lo tanto, estamos hablando de todo eso. Ir a una prohibición total era imposible desde el punto de vista de que la actividad del juego es legal, y por lo tanto lo que nosotros teníamos que hacer era, para hacerlo rápido, un Real Decreto que regulara esa ley y que hiciera una prohibición dentro del ámbito de la regulación, y atendiendo al interés del menor, atendiendo a la fenomenología que estamos hablando, pudimos hacerla de manera muy estricta, de tal manera que cuando hablamos de una publicidad que solo va a ser posible del 1 a 5 de la madrugada, estamos hablando prácticamente de un elemento residual. Todo lo que hemos visto hasta ahora, viendo la Eurocopa, siguiendo cualquier competición deportiva, en cualquier programa de radio, en cualquier prensa escrita, todo eso va a desaparecer en internet, todo eso desaparece. Lo que no va a desaparecer de momento son las casas de apuestas, que forman parte muy grande del problema, pero claro, eso depende de las comunidades autónomas. Claro, aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido cerrar un canal en gran medida que es el principal vector por el que entraban nuevos jugadores, y esto era muy muy importante, es un salto enorme, la gente está muy contenta, nosotros estamos muy satisfechos. Acá ha sido muy difícil, es un ecosistema que incluye a las grandes empresas de juegos de azar y de apuestas, pero también incluye actores como los equipos de fútbol o los medios de comunicación que tenían unos grandes ingresos derivados de la publicidad. Pero al margen de esto, lo que tenemos es un problema social que no se agota con el cierre de la publicidad y que tiene que ver con que nuestras ciudades, y esto abarca todas las competencias, desde la municipal hasta las autonómicas, pero también al gobierno central en otras esferas, estamos construyendo modelos de sociedad en la que el ocio para los jóvenes prácticamente queda limitado a visitar un centro comercial o a un salón de juego.
Eso está siendo parte de algo que se visualiza muy bien en las grandes ciudades y especialmente en los barrios populares, cuando tienes calles enteras donde sucesivamente lo que tienes son salones de juego donde la gente se socializa. Es decir, la gente no va a apostar de manera directa, sino que tú vas con tus amigos. Tú tienes 19 años, pues probablemente estés en paro o estás estudiando y quieres salir por la tarde con tus amigos y te reúnes donde todos se reúnen, y suelen ser salones de juego que están diseñados específicamente para que tú entres, tengas bebidas incluso a veces más baratas que el precio de mercado y puedas apostar a cualquier tipo de competición deportiva, a veces más. Probablemente de 20 jóvenes que entren en ese grupo, la mayoría juegue un par de veces y no lo vuelva a hacer nunca más. Pero puede que también haya un porcentaje, unas cuantas personas de ese grupo que desarrolle un tipo de consumo compulsivo que le haga cuando llega a casa utiliza el móvil para seguir apostando, o los casos que hemos visto, que son muchísimos casos en los que al final todo eso deriva pues no solo en endeudamiento muy grande, sino incluso en robo a sus propios familiares y en actividades ya, digamos, dentro de una patología grave. Esto tiene que ver, por lo tanto, con un elemento educativo, no solo de regulación, y un elemento de urbanismo, es decir, de qué alternativa de ocio saludable le damos a la gente joven, especialmente en contextos de crisis económica. Esta es una reclamación histórica de las asociaciones de consumidores y de todos los usuarios. Y hay otra que tiene que ver con las líneas 902, 901, que son ilegales desde diciembre de 2020. La ley las prohíbe de forma expresa, pero, ministro, no cumple la ley nadie. Bueno, afortunadamente yo creo que la está cumpliendo la inmensa mayoría. Es verdad que hay algunos casos que nosotros estamos haciendo vigilancia y avisos, y avisamos además a las comunidades autónomas para que hagan las sanciones correspondientes, que son en este momento preciso, las que tienen la potestad de poder sancionar a esas empresas que no cumplan, pero nosotros creemos que el avance ha sido sustancial. Evidentemente hay rezagados, por decirlo así. El 88% de las compañías financieras y de seguros. Bueno, vamos a ver, nosotros estamos haciendo una evaluación permanente y lo que vemos es que la inmensa mayoría ya ha aprendido a que el 902 no sea el vehículo por el que puedan satisfacer las necesidades y el derecho de atención al cliente. Los porcentajes varían en función de quién los hace, también es verdad, y nuestro seguimiento afortunadamente es más optimista. Aunque, insisto, sigue habiendo empresas que, se niegan a obtener una financiación adicional por la vía de este derecho, pero nosotros hemos conseguido con esto que la inmensa mayoría se esté ya tenga que ofrecer el teléfono público de manera clara y gratuita, y hemos conseguido también algo no menor, que es que el propio gobierno central, la administración central, también tenga todos sus servicios de manera gratuita, cosa que antes no sucedía. Era tremendo querer llamar a un ministerio y encontrarse con un número de pago. Especialmente era tremendo cuando hablábamos de la seguridad social, cosa que también la hemos cambiado, y eso ha implicado una reducción en el gasto de muchas familias de una manera muy importante, porque antes llamabas a la seguridad social para cualquier cosa de desempleo y era un 902, ya no lo es. ¿Va a haber sanciones para las empresas que incumplan este tema? Tiene que haberlas. De hecho, una vez está establecido la ley, el régimen sancionador opera. Ahora son las comunidades autónomas las que tienen que tomar esa labor, y nosotros somos los que, digamos, lubricamos para ayudarles, diciéndoles, oye, mira, estas empresas no lo están haciendo, tienes que hacerle un seguimiento, tienes que sancionar. Bueno, estamos empujando, digamos, por decirlo así, a todas las empresas a que se sitúen dentro de la ley, y a las que no se sitúen, naturalmente, pues tienen que tener sus sanciones. Ministro, hablando de sanciones, por fin Consumo asume capacidad sancionadora, porque hasta ahora la situación es un poco caótica. 17 comunidades autónomas y 17 vías para poder denunciar. Asumen capacidad de sanción, pero ¿le han dado más medios para sancionar? Bueno, es que era un problema competencial, una especie de laguna que existía reguladora, que puso de manifiesto algunos casos muy claros, como el de las cláusulas abusivas o el de Volkswagen, cuando en otros países los actores que cometían el fraude, como en este caso Volkswagen, eran sancionados por los estados, y en España pues se fueron de rositas prácticamente. Y esto era un problema de falta de competencias o de un marco regulatorio ineficiente. Con esto lo empezamos a resolver. Con esto nos dotamos de un instrumento para poder sancionar los fraudes
fraudes y los abusos directamente desde el gobierno central cuando ninguna comunidad autónoma opere de manera propia. Es decir, lo que hacemos es complementar, reforzar un instrumento que tiene que servir básicamente para lo mismo que hablábamos antes. Es decir, cuando una empresa comete un fraude o un abuso, tiene que haber una sanción, primero una sanción económica para demostrar que lo ha hecho mal y segundo, como decía antes, con ese aviso a navegantes, es decir, para que no vuelva a suceder. Es un desincentivo. En la medida que esto no existía, navegábamos en el ámbito de la impunidad y las empresas naturalmente pues se veían con una forma de cometer abusos y fraudes que era gratuita para ellos. ¿Cuándo van a tener esa capacidad de sancionar? Ha ido al Consejo de Ministros en primera vuelta, esperamos que la segunda vuelta venga en un par de meses como muy tarde y que a final de año esté en el Congreso de los Diputados, cosa que acelerará ya los plazos y esperemos que a principio del año que viene ya tengamos este mecanismo que nos va a permitir hacer lo que ahora solo pueden hacer las comunidades autónomas en determinadas líneas, en determinados parámetros, que también lo podamos hacer nosotros desde el Ministerio de Consumo, de manera que solo la propia existencia de este mecanismo va a desincentivar que las grandes empresas cometan fraudes y abusos, solo con la propia existencia, porque van a saber que ahora de repente, a diferencia de antes, hay un ministerio que tiene una capacidad sancionadora y que si lo hace mal le van a sancionar. Las sanciones, ya sabe que si son muy bajas no son disuasorias. Efectivamente, pero bueno, van a ser suficientemente altas para que sea disuasorio. Es que si no, no serviría de nada. Claro, y bueno, ustedes van a castigar entonces a partir del momento en que tengan la capacidad, pero ¿qué va a pasar con los abusos anteriores? Porque claro, la capacidad sancionadora, como sabe, siempre es a posteriori. Sí, no existe en el ámbito jurídico la posibilidad de hacerlo retrospectivo. Evidentemente en un mundo ideal pues eso sería una opción, pero no funciona así por seguridad jurídica y por lo tanto todos los fraudes y abusos anteriores, si tienen abierto determinados expedientes las comunidades autónomas, pues eso que sigue continuando, y aquellos que están judicializados pues tienen otra vía, que es la vía judicial. Nosotros lo que hacemos es dotarnos de una herramienta de cara a futuro, no podemos hacerlo de cara a pasado. Y cuando finalmente tengan ustedes esa capacidad, ¿qué melón van a abrir primero? Bueno, la mayoría de las denuncias que nosotros recibimos de manera directa por trámites a veces informales en el Ministerio de Consumo o de manera indirecta a través de las comunidades autónomas tienen que ver con el sector financiero, tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones y tienen que ver con el sector de la energía. Es normal, son las tres grandes sectores de tres suministros que son básicos en el día a día y que bueno, pues suelen ser oligopólicos, suelen ser espacios donde hay muy poquitas empresas que tienen gran capacidad y que no se toman muy en serio la atención al cliente, que no se toman muy en serio el determinado respeto a los derechos del consumidor, quizás por una falta de cultura empresarial en la que eso se esté incorporado, quizás porque no hay régimen sancionador y no tiene coste el no tomárselo en serio. Ministro, a principios de verano dio usted muchos titulares con el tema de la carne. Las patronales del sector agrario ganadero incluso pidieron su dimisión, hubo bronca interna en el gobierno. ¿En qué ha quedado todo? Bueno, nosotros sabíamos que esto podía suceder porque uno de los principios y objetivos del Ministerio de Consumo es cambiar los hábitos de consumo para dirigirnos a un consumo más saludable y a un consumo sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad del planeta y que solo tenemos un planeta y sin planeta no hay nada más. A partir de ahí, evidentemente, cuando cambias los hábitos de consumo significa que por el criterio ecológico o el criterio sanitario tienes que dejar de consumir algo tanto como lo hacías antes o tienes que consumir más de otras cosas, que es, desde el punto de vista económico diríamos que cambiamos la demanda. Eso a determinadas empresas no les gusta porque vendían esas cantidades que ahora recomendamos que no se consuman tanto. Entonces es legítimo y es normal que salgan a defender sus propios intereses y digan no me gusta lo que ha dicho ese ministro, como podría decir perfectamente, porque en el fondo es lo mismo, no me gusta lo que ha dicho el médico sobre el consumo excesivo de carne, no me gusta lo que ha dicho el médico sobre no sé cuántos nutrientes que llevan nuestros productos. Es legítimo, pero nosotros no estamos aquí para defender los intereses comerciales per se, sino a defender la salud y por lo tanto debe prevalecer la salud por encima de todo y nuestra campaña, que era una campaña digamos de pedagogía, de inicio de otra serie de actividades regulatorias
en la lógica de la transición ecológica para reducir las emisiones de efectos de gases de efecto invernadero y para reducir, por lo tanto, todo tipo de afectación negativa al planeta, pues es una campaña que ha encontrado una oposición brutal, pues yo creo que por parte de intereses que no han comprendido todavía todo lo que está en juego en este momento, y a pesar de todo hemos tenido un apoyo también sensacional, y hemos visto que gran parte de la sociedad española sí se sitúa en las coordenadas que nosotros estamos planteando. Hablan de transición ecológica, pero subrayan siempre eso de justa, de no dejar a nadie atrás. ¿Van a firmar convenios de transición justa para los ganaderos, igual que para los mineros, por ejemplo, porque son 40.000 puestos de trabajo? Claro, nosotros hablamos de transición justa porque, al fin y al cabo, igual que el cambio climático como uno de los mecanismos por los cuales se visualiza muy bien el impacto del modelo de producción y consumo en el planeta, es asimétrico, es decir, afecta mucho más a las regiones más pobres, a las más desfavorecidas, muchas veces a las menos contaminantes, y afecta, por lo tanto, también de manera asimétrica porque afecta mucho más a las familias más humildes que a las familias más ricas. Nosotros entendemos que todo proceso de transformación, de transición, implica gestionar los costes. Eso significa que, evidentemente, como ocurrió con el ámbito del carbón, tiene que haber medidas de apoyo a aquellos sectores que están transitando porque se están modernizando y porque están dejando de hacer actividades que son lesivas para el medio ambiente. Por eso nosotros hemos sido siempre muy claros. Nosotros no dijimos en ningún momento que había que dejar de consumir carne. Eso no lo dice ningún médico. Los médicos lo que dicen es que lo que hay que hacer es mantener un consumo moderado de unos 200 a 500 gramos a la semana, y que nuestro país está en 2 kilos por semana. Entonces, cuando nosotros decimos eso, decimos, y el tipo de carne que consumimos, si es posible que sea de ganadería extensiva, social, familiar. Este tipo de ganadería extensiva, social, familiar, tiene un impacto ecológico a veces no solo neutro, sino incluso positivo, por el mantenimiento del terreno, de los campos, de cortafuegos naturales, etcétera. Muchas ventajas positivas, pero la ganadería intensiva es sencillamente insostenible. Estamos hablando de macrogranjas, estamos hablando de empresas que a veces son fondo de inversión, que viene, te mete 4.000 cabezas de ganado en un espacio de jaulas, una especie de Guantánamo para el ganado, que tiene un despilfarro de agua, que contamina el suelo, que no genera apenas puesto de trabajo en la economía local, y que mucho de ello es para la exportación, por lo tanto también tiene un impacto ecológico en las emisiones, digamos, de transporte. Todo ello es insostenible. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es promover la ganadería extensiva, social, familiar, que es todo lo contrario. Crea empleo, es sostenible ecológicamente y además te proporciona una carne de mejor calidad. Esa transición en la que nosotros promovemos, los sectores de ganadería extensiva entienden esto que estamos diciendo, lo han defendido siempre, y además son los principales afectados por la extensión de la ganadería intensiva y por su crecimiento. Pero en nuestro país también hay que hablar de poder, y hay que hablar de grandes empresas con mucho poder, con mucha influencia, con mucho dinero para financiar determinados proyectos económicos, y que en última instancia pues hay que oponerse a ellos, porque nuestro principio, y eso es muy importante, es anteponer la salud pública. Uh-huh. Más de la mitad de los españoles sufre sobrepeso, 1 de cada 3 niños, sobre todo de familias más pobres. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depende de su ministerio, tiene convenios con empresas de la industria alimentaria pues para promover hábitos de vida saludables, ¿no? Para que los niños desayunen, para que hagan ejercicio. Entre esas empresas hay varias cadenas de comida rápida y de bollos ultraprocesados. ¿Esto es congruente? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos muchas estrategias y naturalmente a nosotros nos gustaría que la industria alimentaria se sumara a nuestra línea de trabajo, que no es una línea de trabajo arbitraria, es una línea de trabajo con un respaldo científico de la comunidad científica, pues es brutal, porque además el problema es muy claro. El problema de la obesidad infantil es como la punta del iceberg de una serie de problemas que tienen que ver con la dieta. Nosotros siempre hemos dicho que la dieta mediterránea es uno de los mejores instrumentos para mantenernos sanos, pero se está abandonando. Más del 70% de la población la ha abandonado ya de una manera u otra en beneficio de otro tipo de comida, de bollería industrial y otro tipo de comida rápida que efectivamente es más lesiva para la salud, demostrado científicamente. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es estrategias que tienen diferentes direcciones. Por ejemplo, la fiscalidad, subir los impuestos como señales a aquellos alimentos que son más perjudiciales y bajarlos a los que son más beneficiosos, para establecer una serie de señales.
etiquetado para ayudar al consumidor a tomar una decisión que siempre va a ser libre y que va a ser la que quiera, pero ayudarle a que conozca bien cuáles son las implicaciones y consecuencias de ese tipo de consumo. Hablamos de pedagogía, de campañas de sensibilización, hablamos de programas pilotos en los colegios, que hemos iniciado en 4 colegios en estos últimos meses. Hablamos de muchas dimensiones. En algunas de ellas hay industria alimentaria o parte de la industria alimentaria que se suma y en otras se pone en contra. Pero hay industria alimentaria que está haciendo las cosas muy bien y otra que no lo está haciendo tan bien, según los datos científicos. ¿Es congruente que el Ministerio de Consumo, que está promoviendo hábitos de vida saludable, esté suscribiendo convenios con esta industria? Vamos a ver, nosotros suscribimos convenios sobre un programa concreto, y si ese programa concreto es bueno y la gente se quiere sumar, adelante. Lo que el Ministerio de Consumo nunca va a hacer va a ser firmar ningún tipo de convenio que vaya en contra de sus propias directrices. Es decir, nosotros no nos van a ver, ni me van a ver a mí diciendo deberíamos desayunar todos bollería industrial por la mañana en cantidades ingentes. Pues no nos va a suceder eso. Lo que nosotros hacemos es firmar convenios, como hemos hecho recientemente con la Fundación Gasol, en la dirección contraria, promoviendo el consumo de frutas, de verduras, promoviendo una recuperación de la dieta mediterránea. Pero hay muchos convenios de muy diferente naturaleza y hay algunos que son sencillamente informativos sobre aspectos que no están directamente relacionados con la dieta y que pueden tener otra serie de colaboradores o firmantes. Soy un tierno bizcochito de cereales, con rica leche y calcio, delicioso chocolate. Los cereales con auténtico sabor a chocolate. ¡Chocolate! ¡Esto es demasiado! Bueno, casi la mitad de los anuncios de alimentos y bebidas que se están emitiendo en este país, si seguimos las recomendaciones de la OMS, estarían prohibidos. Existe un código, lo firma la industria, lo firman los medios de comunicación, pero es de autorregulación y es un fracaso. Estoy de acuerdo. Y esto es algo que además sistemáticamente, informe tras informe, de universidades, de entidades privadas, de incluso en algún caso la administración pública, pone de relieve. Estamos hablando de un código de autorregulación que no funciona. Estamos hablando del código PAUS, estamos hablando de un código que debería servir para que las empresas se autocontrolaran a la hora de hacer publicidad dirigida al público infantil. Es un público mucho más vulnerable, no solo en términos sanitarios, sino que también lo es vulnerable en términos de identidad. Es decir, que al final, bueno, yo tengo 2 niñas, una tiene 3 años, la otra tiene 18 meses. Cuando van al supermercado, pues lo que quieren coger son aquello que tienen los dibujitos que ven en la tele cuando ven la tele. Es decir, que son mucho más vulnerables al tipo de mensaje que se transmite a través de la publicidad y por lo tanto ese sistema se ha demostrado que no funciona porque no obedece a sus propios códigos o por muchas razones que cada informe establece. Y como el problema es serio, pues nosotros tenemos que, como os decía antes, dentro de ese pack de medidas que incluyan fiscalidad, etiquetado, etcétera, también debemos afectar a este vector que es el vector de la publicidad. Al fin y al cabo, no olvidemos que la obesidad infantil es un fenómeno complejo. Esto quiere decir que no solo tiene que ver con la dieta, también tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con hacer ejercicio, tiene que ver con muchas cosas. Por lo tanto, la solución tampoco es una sola solución. Pues regular la publicidad y hacer que efectivamente determinado tipo de productos dirigidos al público infantil no puedan ser publicitados es un objetivo que nosotros nos hemos marcado desde el principio de una forma muy clara, porque al fin y al cabo es lo que dicen las recomendaciones sanitarias. Alberto Garzón, ministro de Consumo, gracias por estar en Código de Barras. Muchísimas gracias, como siempre.